Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos una noche a 1000 aquí por las pantallas de C9N sin darnos cuenta. El 18º programa y arrancamos el mes de la juventud, el mes de las flores, de la primavera, el mes de septiembre. ¿Se habrán dado cuenta? Hoy Isa no está con nosotros. Isa, desde acá nosotros te mandamos fuerza. Ustedes saben que Isa apareció con algunos síntomas, entonces hemos decidido que lo mejor era que se quede a reposar, que te recuperes pronto. Y todo lo malo siempre tiene un lado bueno. Hoy es all inclusive acá, barra libre, nos servimos lo que queremos. Claro. Parece que nos dejó todo preparado. Yo estuve mirando, pero seguramente enseguida, no voy a decir su nombre, pero le miro, se habrá ido a revisar, sobre todo la parte de la canilla. Hay una canillita ahí que salen unos líquidos con alcohol. Saludo a mis compañeros y compañeras de todas las noches. Hola Ruth Tuazo, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo están también los compañeros? Bueno, estamos en una nueva edición de Una Noche a 1000 con muchísima información. Es lo que decimos siempre y muchísima diversión. Y eso de All Inclusive, lo que yo ya estoy... Esa gaseosa ya tiro. No sé cómo te pido un vino, no sé a quién le voy a pedir. Eso vamos a ver después. Es barra libre y autoservice. Alberto Peralta, buenas noches. ¿Cómo te va? Yo no digo all inclusive, canilla libre era en mi época. Y bueno, se acabó agosto, estamos entrando al mes de la primavera. Agosto es el famoso mes Vacapirú Rerajaja. O sea, el mes en donde mueren las vacas flacas. Claro. Si pasaste agosto, ya estás por lo menos un año acreditado otra vez para abusar del cuerpito. Que mucho agosto ya sobreviviste entonces, Ricardo. ¿Cómo estás, Ricardo Alderete? Ya era 99 de agosto y todavía no terminaba. Celebramos que arrancamos septiembre con este programa. Un saludo a mi compañero, también a toda la audiencia que está al otro lado. Quiero pedir un aplauso fuerte para, yo no soy del bloque deportivo, pero para los atletas que estuvieron en los Juegos Paralímpicos, para Rodrigo Hermosa, Melissa Tirner, que batieron sus propios récords personales y quiero reconocer eso públicamente acá en Una Noche a 1000. ¡Bravo! Primera participación de Paraguay en los Juegos Paralímpicos y creo que esto da para rato todavía. Damos la bienvenida a Javier Martínez para los temas deportivos. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Hay mucho en materia deportiva, hoy seguramente me van a bombardear. Pensábamos que íbamos a hacer hoy la previa del partido de Paraguay, lo vamos a hacer también, pero surgieron muchas informaciones del plan local. De hecho, nos tenés que contar qué pasó con Roque Santa Cruz. Bueno, ¿y qué no pasó? ¿No? Pasó de todo, porque lógicamente surgió este rumor de la posible ida de Roque a Libertad, idas, venidas, desmentidas. ¿Fue rumor o fue realidad? Hoy Javier? habló Roque, y hoy habló Roque, creo que él terminó clarificando, pero vamos a tener esto por supuesto y mucho más. Bueno, lo de Roque. No, yo soy olimpista acá, otro olimpista, vos. Olimpista, por supuesto. Después vamos a hablar, el resto de la mesa mira de afuera. Yo soy del Quelito, él también, y Ruth Yo es soy del de Cerro Porteño, pero quiero decir que soy fan de Roque Santa Cruz, así que toda mi fuerza para Y Roque. yo tengo uno de los motivos que voy a revelar más tarde del por qué Roque hubiera pensado 2 veces para quedarse en libertad. Para quedarse en libertad. Dios Hay un mío, motivo, ojo. Hay un motivo. Hay un motivo importante. Aparte de todo lo que ya sabemos. Aparte de todo, no se habló todavía de hecho de esto. No se habló todavía de esto. Bueno, seguinos en nuestras redes sociales, somos Una Noche a 1000, 1000 siempre con números en las plataformas principales. Podés ver este programa en streaming, podés escribirnos y nosotros vamos a leer con mucho gusto todos tus mensajes. Empezamos desarrollando informaciones que han sido objeto de interés en la semana que está transcurriendo y vamos a empezar con los datos que el público valora mucho, porque siempre les actualizamos el tema de las vacunas. Vamos a hablar del tema de las vacunas y vamos a hablar también de toda la información que se tiene. Hasta hoy era el calendario de vacunación, a partir de ahora se esperan nuevas llegadas de vacunas y sobre eso también queremos volver a mostrarles a través de esta placa las próximas llegadas en el mes de septiembre. La Moderna va a llegar en 50.000 dosis, la Pfizer 265.410 dosis, pero esta cantidad de Pfizer llegaría a través del mecanismo COVAX, que fuimos comprando de las 4 millones. La Covaxin en 400.000 dosis, también en la quincena de septiembre nos decían. La AstraZeneca 305.000 dosis, que es en cooperación con el Reino de España. Sinopharm 30.000 dosis a través del mecanismo COVAX y la Sputnik V 35.000 dosis también es lo que están anunciando desde el Ministerio de Salud. Nos decía eso específicamente la viceministra, la doctora Lida Sosa. 1 millón de vacunas
redondeando, 1 millón de vacunas en este mes. Eso sin contar con la cantidad de vacunas que tendrían que llegar de las compradas de la Pfizer de 1 millón, ¿verdad? Aparte que todavía... de eso, 1 millón, ¿eh? Exacto. Es interesante. Bueno, hay mucho siempre para hablar sobre el tema vacunas, Ruth. Sí, por supuesto. Y vamos a hablar también, ya como les decía, hasta hoy se da entonces esta jornada de vacunación esperando las próximas llegadas y queremos hacer un balance de lo que dejó entonces hasta ahora en cantidad de vacunas aplicadas. Vemos en la placa por plataformas, distintas plataformas, el total, vamos ya a lo general. 2.273.908 dosis aplicadas, primeras dosis, y segundas dosis, quienes ya completaron el esquema, 1.760.566. En porcentaje estamos hablando del 77,4% de primeras dosis aplicadas. Esta información que también lo provee el Ministerio de Salud Pública. Ese porcentaje, digamos, del target objetivo, de la población objetiva a vacunarse, ¿verdad? Exacto, sí, estamos hablando de 4,5 millones de personas que eran el objetivo de la vacunación y de estos más de 2 millones ya están con su primera dosis por lo menos. Lo genial es que avanzó muchísimo la inoculación de segundas dosis, 1.760.000 de segundas dosis ya, de 2.300.000. O sea, estamos ahí a punto de empatar con la primera dosis en segunda dosis. Y con ese millón que decía recién Ruth, casi que se va a llegar, el porcentaje ese va a crecer muchísimo más todavía. Justamente hablando de millón, hay que llegarle a la gente que aún no ha podido inocularse, pero que forma parte de la población objetivo. Por eso es que todos estamos pendientes de saber cuándo ocurrirá esto. En la semana hemos hablado con la viceministra de Rectoría y Vigilancia de la Salud, la doctora Lida Sosa, y ella nos dio una fecha aproximada de cuándo podría reanudarse la vacunación en primeras dosis. En parte, en la entrevista que le hicimos en Radio 1000, nos dijo lo siguiente. Sí, nosotros estamos esperando la llegada de más Pfizer, también tenemos que recibir más en esta semana, también dosis de AstraZeneca y de Moderna. Entonces, con estas cantidades, más las 106.000 que ya hemos recibido de la Sputnik V, estaríamos iniciando la semana del 6 de septiembre de vuelta la vacunación con primeras dosis. O sea, estaremos dando continuidad a nuestro Plan Nacional de Vacunación en lo que respecta a primeras dosis. ¿Algo que agregar sobre esto? Fecha de anotar nada más, porque mucha gente preguntaba cuándo van a volver las aplicaciones de primeras dosis. Mucha gente que de repente se enfermó en ese proceso de vacunación no pudo acceder a la primera dosis. Mucha gente que tuvo que entrar en aislamiento no pudo acceder a esa primera dosis. Y entonces la fecha de anotar es 6 de septiembre, nos decía la propia doctora Lida Sosa, para el reinicio de aplicaciones de primeras dosis. Y también lo otro que está pendiente, ¿cómo vamos a llegar a fin de año? ¿Podrán seguir levantándose las medidas sanitarias que están vigentes? ¿Tendremos que retroceder? En parte de la entrevista también que hacíamos en Radio 1000 ayer con la doctora Lida Sosa, nos respondía lo siguiente. Si la situación epidemiológica continúa de esta manera, podríamos hablar de flexibilizaciones o de estar en un ambiente festivo como el que nos estamos manejando hoy, pero todo depende de la situación epidemiológica, que es muy cambiante, y de la responsabilidad que hoy tenemos como ciudadanos, ¿verdad? De seguir usando la mascarilla, de lavado de manos, de distanciamiento físico y sobre todo de decirnos, reunirnos, si tenemos actividades sociales, tratar de que sea siempre dentro de una misma burbuja y por sobre todo en espacios ventilados, ¿verdad? Todo depende de que sigamos manteniendo la misma medida para que esta situación epidemiológica de la que estamos gozando hoy continúe y que nos llegue hasta las fiestas. Si no, se nos podría presentar una tercera ola y podríamos tener unas fiestas con mayores restricciones que las que estamos teniendo el día de hoy. ¿Es realmente lo de la tercera ola una posibilidad real? ¿Tiene una respuesta? Es casi una certeza la tercera ola, porque así es como se comportó la pandemia a lo largo del tiempo y a lo ancho y largo del globo, ¿verdad? O sea, va a depender de nosotros, de los cuidados y también del monto de vacunados para que no sea tan terrible esta ola como la que terminamos de pasar. Todos acá creo que estamos vacunados ya con 2 dosis de las plataformas que nos han tocado. Así es. Del otro lado, quienes nos miran, por ejemplo, dice, yo ya tengo las 2 dosis de la vacuna, me he cuidado, estoy protegido
para una eventual tercera ola. ¿Qué le podemos decir? Que están protegidos, que no van a desarrollar la forma grave de la enfermedad, que van a tener un escudo protector para que las cosas no se compliquen, pero que tienen que seguir cuidándose. Claro, porque físicamente, digamos, el cuerpo ya está protegido, ya tenemos la mayor cantidad de anticuerpos con la vacuna, estamos, como decía Alberto, bien protegidos, pero eso no significa que tengamos que relajarnos y es ahí en donde esa tercera ola puede ser demasiado fuerte o leve, ¿verdad? No sabemos todavía cómo sería, pero la idea es que nos sigamos cuidando entre todos. Y hay que instarle a la gente que todavía no se inscribió. El otro día el doctor Silva nos decía, hay 2 millones de personas que todavía no se inscribieron, que están en la edad de inscribirse y no lo han hecho. Esa gente tiene que inscribirse y se tiene que vacunar también, porque de lo contrario van a ser el pasto de las llamas del incendio de la tercera ola. Hoy alguien nos preguntaba en la radio, un oyente, ¿por qué seguimos usando tapabocas en el programa de TV si es una obligación? Mi respuesta en lo personal es que yo me quiero seguir cuidando. Acá nadie nos obliga, pero somos conscientes de la efectividad de seguir manteniendo estas medidas de protección. Así es, y yo por eso y porque además soy más lindo con tapabocas. Muy bien, ¿qué escándalo armó este tema del pastor de un templo en la ciudad de Lambaré? Estamos hablando del profeta. Se hace llamar profeta. Sí. Supuesto, profe. Pero este escándalo no se hubiese armado si no hubiese sido por la queja de los vecinos por la polución sonora demasiado fuerte. Claro, hay que el recordar, ruido dentro del templo. Hay que recordar que esta ley se estaba aplicando hace muy poco tiempo y bueno, a partir de ahí ellos sabían que contaban con una herramienta legal como para hacer su protesta de los ruidos molestosos que se causaba en el barrio en un barrio de Lambaré. Bueno, lo que dice esta ley 6.390/2020 que regula la emisión de ruidos es la que está ahora vigente y de la que se pueden también respaldar la ciudadanía. También está la ordenanza municipal de la ciudad de Asunción, número 183/04, que regula los ruidos molestosos. Esto ya específicamente en lo que es Asunción. Y hay que decir que parte de la ley estipula que las multas van de 5 a 50 jornales de 440.000 a 4.404.000. Parte de lo que dice... Sí, es importante esto que está acotando Ruth, porque mucha gente no sabía que tiene un arma cuando hay un vecino molesto, o por ejemplo, no querés vivir al lado de una estación de servicio donde se juntan 10 o 20 camionetas con esos parlantotes y eliminan la tranquilidad de todo un barrio, Y ¿verdad? lo que permite esta ley es que la policía también pueda ir y tomar cartas en el asunto. A partir de lo que ocurre entonces con esto, los vecinos hacen una manifestación y van hasta este lugar, que no podemos decir iglesia, ¿verdad? Es un lugar en donde asisten una cantidad de personas porque creen en este profeta, estamos hablando incluso de políticos. Vamos a también, verle y a ¿verdad? escucharle al En este profeta. muchacho que se hace llamar profeta, ¿verdad? Claro, y ahí empezamos a descubrir otra cosa. Vamos a verle y a escucharle al autodenominado profeta. Este es el video que circuló, se viralizó prácticamente. En los próximos días, el Señor dice, si no se arrepienten, va a morir un Matías, va a morir un Matías y va a morir una Jessica por levantarse contra la obra de Dios. Y entre ustedes hay un hombre que tiene espíritu de inmoralidad sexual. Alguien que es un homosexual está entre ustedes. Les hablaré de parte de Dios. Hay alguien llamado Matías, tiene un espíritu de homosexualidad. Este es el tiempo que te arrepientas. Te arrepientas, serás muerto en los próximos días si sigues con la obra, atacando la obra del Señor. Ya solté la palabra. ¿Sonó amenaza de muerte esto? Es que es una especie de amenaza de muerte porque había manifestantes allí justamente que reclamaban la polución sonora y él le señala a la gente allí, ¿verdad? En estos días va a morir y da un nombre inclusive. Que Va dos a morir un nombres. tal Matías, va a morir una Matías tal y Jessica son los amenazados. Además, su palabra tiene tanto poder porque es profeta. Dice, ya solté la palabra. O sea, eso ya está
da por sentado. Hay que decir que no es un pastor de alguna denominación protestante. Él hizo una sinagoga, se declaró profeta de la religión judaica. No se declaró rabino, porque para ser rabino tenés que estudiar como se estudia para ser sacerdote o para ser pastor. Él es profeta, o sea, una categoría que va más allá de ningún título. Pero además de lo peligroso de esto, además de ser un vendedor de la fe y ser un falso profeta inclusive, saliendo un poco del lado de lo religioso, hablamos con el viceministro de culto y él nos decía, esta iglesia ni siquiera tiene un registro de culto, esta iglesia ni siquiera puede operar como iglesia porque es ilegal. Y no paga lo que impuestos. están haciendo es ilegal. No Y emite factura. Y lo último nada más, ya significa también la última información que el intendente de Lambaré dijo que iban a mandar cerrar porque justamente no estaban habilitadas. Se cierra entonces este La local. polución es el menor de sus delitos, entonces. La cuestión es que para la municipalidad de Lambaré el templo no existe. No existe, no hay plano, no tiene aprobación. Hay otra cosa en ese lugar. Así es que vamos a ver en qué deviene No, todo. pero además la dirección de culto tiene que tener registrado a un local que Claro. va a funcionar como Sí. un lugar justamente de culto. No existe. Él nomás hizo su sinagoga. Muy bien. También esta semana hemos visto cómo algunas familias de los bañados protestaron, cerraron la avenida Mariscal López y ahora están en una carpa de resistencia, llamada de resistencia, porque salió del Congreso la ley de consolidación financiera que había enviado en junio del Poder Ejecutivo, pero salió con una modificación. El Poder Ejecutivo, dentro de los 365 millones de dólares que tenía destinados para ellos, para esto, 5 millones tenía previsto para ollas populares. ¿Qué pasó? En Cámara de Diputados dijeron, vamos a cortar estos 5 millones destinados a ollas populares y vamos a destinar a otras cosas. La ley denominada de consolidación financiera tiene 3 fuentes de financiamiento. 250 millones de dólares que vienen del FMI, pero no es deuda. Aporte del FMI. Aporte del FMI. 25 millones es deuda. Y esto es emisión de bonos. Y los restantes 90 millones son reasignaciones presupuestarias que el Ministerio de Hacienda extrajo de rubros que no se han ejecutado. O sea, era dinero disponible en otros rubros que se redireccionó para Redireccionaron. esto. Claro, ¿y para qué? ¿En qué se va a usar? ¿Por qué se llama de consolidación financiera esta ley? Se va a usar en esto que todavía sigue vigente porque siguen los problemas económicos todavía para muchas personas. Producto de la pandemia. Producto de la pandemia. Subsidio de servicios Andy-ESAP. Esto está restringido a comerciantes, a gente de restaurantes, hoteles y cosas así. Apoyo a MIPYMES, créditos del FOGAPI, suspensiones laborales. Hay gente que tiene suspensiones laborales y IPS le tiene que seguir pagando. Bueno, parte de este dinero es para eso. Ministerio de Salud, gran parte del dinero es para salud, para compra de insumos y medicamentos. Y también pago de servicios personales del personal de Blanco que trabaja. Y apoyos a instituciones. Acá estaban las ollas populares, que se redireccionó a Ministerio de Vivienda y de Urbanismo. Acá hay que decir que la redirección no fue en contra de la gente que iba a ser beneficiada con las ollas populares, sino fue en favor de la dignificación de esa gente y del aprovechamiento del dinero. Porque en vez de 5 millones para ollas populares, esos 5 millones se destinan a la construcción de viviendas para la gente sin casa y eso va a generar una cantidad de necesidad de mano de obra que la gente, en lugar de ir a la olla popular, va a tener plata en su bolsillo para comprar su propia comida, ¿verdad? De todos modos, es importantísimo decir que el Poder Ejecutivo, a través de Hacienda, había previsto 5 millones, porque consideró que todavía hay gente que necesita asistencia alimentaria. Consideró. Claro. Lo que pasa es que tenía tratamiento de urgencia, eso fue en junio, llegamos a agosto, el Parlamento no aprobaba, entonces el Ejecutivo terminó aceptando esta modificación que le introdujo diputado, porque si no, no le iban a aprobar la ley. A mí me parece bien que haya aprobado la modificación, porque no es que se le deja a esa gente sin olla popular. Se le dice, vení a trabajar y ganate tu plata y vas a tener una casa. Muy bien. Hemos hablado al inicio del programa y vamos a continuar enseguida con los detalles de lo que pasó con Roque Luis Santa Cruz. Pero en materia deportiva, Olimpia tiene una posición en la tabla nada cómoda. Javier. Sí, porque hubo una fecha, la fecha 7 que se disputó durante el fin de semana. Tenemos justamente la tabla. Pero ¿Vos hoy, escuchaste cómo sonrió Ruth cuando dije? sí, irónicamente, ella está Lo que contenta pasa porque que Cerro no, está segundo. No es irónico. Si bien viene de... Con todo el placer del mundo. Es feliz de verdad. Si bien, No hay si bien ironía. viene de perder, Cerro perdió y quedó a 5 puntos de Guaraní, que hoy es el líder con 17 puntos, porque Guaraní ganó su partido y se alejó en la cima de la tabla de posiciones. Cerro segundo con 12.
River y Sol de América tienen 11, Luqueño 10, 8 para Libertad y Guaireña y también Nacional comparte esa posición con 6, 12 de octubre y 3 Olimpia. ¿Por qué decía que no es la única tabla que hay que mirar? Porque ya estamos entrando en el segundo tramo del campeonato clausura y empiezan a tener importancia la tabla acumulativa. Tabla acumulativa que es ver qué equipos van a Copa Libertadores, qué equipos van a Copa Sudamericana. Hoy Libertad, ya por haberse consagrado campeón de la apertura, va de manera directa. Guaraní es el segundo, con esta buena campaña está segundo con 42 puntos. Cerro Porteño tercero con 40 y Nacional le arrebató el cuarto lugar a Olimpia con 38. Hoy Nacional se mete en Copa Libertadores de América, relegando a Olimpia al quinto lugar en zona de clasificación de Copa Sudamericana. Por eso decía la importancia también, lógicamente, de la buena campaña que vienen realizando Nacional, Cerro Porteño y Guaraní en detrimento de Olimpia, que hoy está afuera de Copa Libertadores de América. Y también la otra tabla que hay que mirar es la de los promedios, porque recién hablábamos, Luqueño, 12 de octubre, River, están en esta zona Y acá que complicada. Olimpia en cabeza no figura. Acá Olimpia no, está lejos porque Olimpia está primero. Está primero y no De hecho, figura. por las buenas No es actuaciones necesario. de los años Inoptable anteriores. Hoy River es el último, está el décimo, 1,107 de su promedio, a 3 puntos de Luqueño. Luqueño con 1,137 es el noveno equipo que jugaría hoy el repechaje con el cuarto de la división intermedia. Hay que recordar que ascienden de intermedia 3 de manera directa y el cuarto juega el repechaje, en este caso con el Sportivo Luqueño. Quiero decir nomás que River está último, pero los últimos serán los primeros. Los primeros en descender. En este caso sí. Los No. primeros al fin. Eso Es fue raro, muy es la primera duro, vez que ¿eh? lo dejaron sin palabras, Alberto. Sí, yo esperaba ese retruque y ya había elaborado mi silencio. Lo que pasa es que desde la mañana pues venimos con otro tema, pero del que vamos a volver después, Alberto. Vamos a seguir tongueándonos, por favor, te lo pido. ¿Cómo no? Vamos, también juega Paraguay mañana por eliminatorias. Enseguida repasamos todo lo que tiene que ver con la selección paraguaya de fútbol. Otro hecho significativo que ocurrió esta semana es que se produjo el final de 20 años de ocupación militar de Estados Unidos y de la OTAN en Afganistán. Y todo lo que empieza tiene su final. Y esto quedó simbolizado en una fotografía, Albert. Sí, donde está el mayor general Chris Donoghue yendo a la caballería del avión que lo saca. El último militar americano que salía un minuto antes de la medianoche del 30 de agosto. De agosto. Un día antes de lo que había anunciado Biden, que en conferencia de prensa celebró esto como si fuera un gran triunfo. Dice, nunca ningún país ha evacuado tanta gente en tan poco tiempo, ¿verdad? Emulando un poco aquel dicho en la Segunda Guerra Mundial de Winston Churchill que decía, nunca tantos debieron tanto a tan pocos. A tan pocos. Sí, vamos a ver si eso... Creo que está muy lejos de aquella frase de lo que pasó ahora. Y es difícil entender cómo alguien festeja una derrota. Sobre todo con pero todo lo que quedó, ¿verdad? Todo lo que quedó. Vamos a ver a continuación todo lo que dejaron las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en manos del Talibán. Del Talibán. 85.000 millones de dólares en equipamiento. ¿Vos sabés lo que es esa Dios plata? mío, no Impresionante. puedo dimensionar Eso siquiera. es 2 veces y medio el Producto Interno Bruto de Paraguay de los últimos 3 años en promedio. Impresionante. Y 2 ahí vemos veces y medio más. bien detallado en cómo están distribuidos, digamos. Bueno, ahí se ven muchos elementos militares. A mí lo que me llama la atención, por ejemplo, son los helicópteros Black Hawk, que están equipados para el lanzamiento de misiles. Me llama mucho la atención, hay 33 Black Hawk. También me llama la atención los 4 aviones de carga, de gran envergadura. Los Hércules C-130. Sí. Pero ¿sabes qué es lo que es más peligroso? Dejaron 169 tanques de guerra Mi-13, que son los más avanzados que hay. Con eso le dan un poder de fuego y de desplazamiento al ejército talibán que nunca habrán soñado si andaban a caballo. Sí, impresionante el equipamiento militar O que sea, dejaron. básicamente le dan el armamento para tener el dominio total sobre Afganistán. al Así talibán. es. Ahora si vos querés volver a invadir, porque me equivoqué, ahora vuelvo, no va a ser tan fácil como hace 20 años. Bueno, la cuestión es que ahí está el equipamiento militar con el que se quedaron las fuerzas de Afganistán. Una historia que todavía va a seguir teniendo nuevos capítulos. Así es. Este tema de Afganistán. Un detalle nomás, ayer había una formación militar del Talibán, todos ya con el uniforme americano,
que le arrebataron a las tropas que habían equipado los norteamericanos y con el armamento americano. Ellos ya tienen todo armado. Es como para el trofeo seguir. de guerra que quedó para ellos. Y sí. Seguinos en las redes sociales, ahí somos Una Noche a 1000. Acordate, 1000 siempre con números en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Podés ver también ahí los programas en streaming, los programas anteriores a este y este por supuesto. Así es que te invitamos a mandarnos tus mensajes también. Nosotros vamos a leer con la producción y vamos a tomar en cuenta. Llegan nuestros invitados. El senador Fidel Zavala, ¿cómo le va, senador? ¿Cómo está, senador? Adelante, por favor, no sé dónde quiere ubicarse. Comisario, ¿cómo le va? Acá, senador. ¿Cómo está, comisario? Me siento a tu izquierda, ¿sí? Bueno, comisario María Elena Andrada, jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional. No sé quién es más conocido acá, si el senador o el comisario. Le entrevistamos mucho, comisario. Usted es la voz y la cara, el rostro de la Policía Nacional. Y sí, el muro de contención muchas veces muro y de de descargo de las personas. Descargo de las personas. E internamente, el eslabón más débil por donde se suelta la piola. Digo, porque usted tiene que dar la cara, pues. Y bueno, es mi función en este momento. Entonces, alguien tiene que hacer los deberes y esa responsabilidad recayó en mi persona. Muy bien, vamos a hablar enseguida de la inseguridad y de cosas que preocupan a la sociedad. Y el senador Fidel Zavala, el motivo de tu presencia aquí, senador, Es tu amabilidad. también que tuvo la amabilidad Después le voy a comentar algo sobre este tema de la amabilidad y la presencia respecto al tema que hoy vamos a tratar. Mañana se discute un proyecto que está generando controversias y polémicas, se discute en el Senado, está en el orden del día. Vamos a ver si llegan y discuten, que impulsa el senador Zavala junto a otros senadores también. Pero antes que nada, todavía no nos saludamos formalmente, senador. Hola Pablo, hola Ricky, Ruth, Dani, Alberto, para mí un gusto estar con ustedes y ojalá pueda de acuerdo a todas las consultas que ustedes tengan, ¿verdad? Claro, decía un proyecto de ley controvertido porque implica o propone elevar las penas para las invasiones de tierra, para los que cometen invasión de tierra, que es algo que en este momento preocupa mucho a varios sectores productivos del país. Así mismo. Y no es exclusivo del área rural, ¿verdad? Una grata sorpresa con los números, ¿verdad? A través de un pedido de informe que hicimos a la Policía Nacional, ¿verdad? De 950 invasiones que hay desde el año 2019 a la fecha, el 50% está en áreas urbanas, ¿verdad? Una gran sorpresa, ¿verdad? Principalmente en el departamento Central y Asunción. Central tiene cerca de 250 invasiones y Asunción cerca de 220, ¿verdad? Y el resto se distribuye en el área rural, principalmente en los departamentos de Alto Paraná y Caguazú. Senador, ¿me permite? Porque el que mira del otro lado, cuando escucha invasiones de tierra, mira como algo lejano. ¿A qué me refiero? Mira como es algo que afecta a los ricos. Invadieron las tierras de unos sojeros, de unos latifundistas, de unas personas millonarias, de unos... No, estamos hablando de un derecho consagrado en la Constitución Nacional, el derecho a la propiedad, así como hay otros derechos, derecho a la vida, a la salud, a la educación. O sea, es un tema que, aunque no te des cuenta, te afecta también a vos. Y después, Alberto, tenemos justamente unas estadísticas que demuestran que esto afecta a gente que tiene muchas tierras y a gente que tiene pocas. 10 hectáreas, 5 hectáreas, ¿verdad? El caso de Itacrí. Bien. Hay una estadística a la que ya aludió el senador. Hay 955 denuncias por invasión en este momento. Increíblemente, pese a que uno cree que eso ocurre en el campo, en Asunción es en donde se da mayor cantidad de invasiones, 221 invasiones, en Central 211, le sigue Paraguarí con 157, Cordillera con 129, después tenemos Caguazú con 28, Presidente Ayes con 37. Increíblemente hay 3 departamentos que no sufren de este flagelo: Boquerón, que no tiene denuncias; Misiones, que no tiene denuncias; y Ñembucú, que no tiene denuncias. Lo preocupante no es solamente esta cifra, que es altísima, casi 1000 invasiones denunciadas, sino que también lo lenta que es la vuelta a la normalidad para esos propietarios que fueron invadidos. Hasta el momento hay solamente 273 situaciones de desalojo ejecutados de casi 1000 invasiones.
senador, esto es un cuarto de los problemas se solucionan. Así mismo, y quiero enfatizar y hacer un poco lo siguiente, ¿verdad? Muchas veces la gente trata de decir o de criminalizar las invasiones. Muchas veces la gente ataca a aquellas personas que buscan defender la propiedad privada garantizada en la Constitución, diciendo de que se busca criminalizar las invasiones de un lado y de otro. Y creo que nosotros tenemos que entender de que acá no hay un tema ideológico, o sea, no hay un solo factor, vamos a decir. Creo que acá lo que existe, si tenemos una visión integral de los temas, es, ¿verdad? Y hago la diferencia entre políticos y politiqueros, ¿verdad? Porque yo creo que los políticos y los partidos políticos son necesarios, son elementales para el funcionamiento de una república, pero de ahí otra vez diferenciemos a aquellos que efectivamente se preocupan en llevar adelante políticas públicas y a aquellos que supuestamente hacen populismo y aprovechan la coyuntura, ¿verdad? Principalmente esto se da en épocas electorales, ¿verdad? Y bajo la promesa de comienzan a censar, ese es un negocio para un rubro. Tenemos que mirar también el problema que existe dentro de las instituciones públicas, ¿verdad? Nosotros, acuérdense que Paraguay tiene 406.000 kilómetros cuadrados de superficie y en títulos tenemos 560.000 kilómetros cuadrados. De 2 pisos de 2 pisos o de 1 piso y medio, ¿verdad? Y si miramos esto se genera en la Corte muchas veces escribanos, ¿verdad? Títulos apócrifos, vos te vas a buscar catastro y de repente desaparecen expedientes. En síntesis, catastro y registro públicos, ¿verdad? Que trabajan independiente y prácticamente como compartimentos estancos, ¿verdad? Cuando hacen a lo mismo, ¿verdad? Funcionarios inescrupulosos del propio INDER, ¿verdad? Que venden derecheras, ¿verdad? Líderes o pseudo líderes de organizaciones campesinas. No quiero desvirtuar la lucha campesina porque hay reclamos que son verdaderos, pero existen oportunistas y finalmente termina siendo la venta de derechera un gran negocio, no soluciona, permanentemente tenemos invasiones, ¿verdad? Alentados por, o sea, hay todo un esquema, ¿verdad? Y hay un montón de variedades, ¿verdad? Y hay un montón de deficiencias estructurales a nivel país que hacen a esta cuestión, ¿verdad? Y en algún momento, lastimosamente Paraguay no es un país industrializado, gran parte de su Producto Interno Bruto está apoyado en el sector primario, digamos, el sector productivo, agropecuario, y la gente necesita paz, ¿verdad? Y si nosotros miramos un poquitito otras cuestiones externas, ¿verdad? Que hacen a lo que certifica grado de inversión, seguridad jurídica de las tierras, ¿verdad? El respeto al Estado de Derecho, entonces realmente esto preocupa, Pablo. Y con lo que se va a tratar el día de mañana en la Cámara del Senado, la posibilidad de ampliar, digamos, el tiempo de condena también para los culpables, digamos, de estas invasiones, ¿podría eso generar que esta cantidad de desalojos vaya aumentando, que la cantidad de invasiones disminuyan? Evidentemente, mi pregunta en realidad es, ¿ese es el problema y esa va a ser la solución con esta nueva ley que se va a tratar mañana? A ver, lo que nosotros intentamos, esto tiene que tener un tratamiento integral, no vamos a solucionar solamente por la vía de la ley, ¿verdad? Porque si respetásemos la que tenemos hoy, ¿verdad? Yo creo que sería suficiente, ¿verdad? Quitando un poco algunas cosas de los protocolos que impedían a la policía que puedan actuar, colocando un poco más de energía de parte del Ministerio Público para que esto pueda ocurrir, ¿verdad? Pero acá yo creo que la solución pasa por una solución integral, ¿verdad? Si nosotros miramos, ¿verdad? Hoy, y te cuento lo que nos ocurrió ayer, muy simpático, ¿verdad? Porque un colega nuestro de bancada recibe un llamado de un líder campesino y le dice, yo te conozco a vos y quiero saber, ¿verdad? Cómo viene la mano. Viste que nosotros tenemos 5 invasiones hechas y 2 más en curso, le dice, ¿verdad? Y antes con la medida, ¿verdad? Porque el hecho punible está calificado y está calificado como delito. O sea, no puede ser más de 5 años, entiéndase que no puede ir a prisión la persona. Entonces, hay medidas sustitutivas, pero lo que hacía la gente hacía es pagar, ¿verdad? Paga y sale, ¿verdad? Finalmente, una de cal, una de arena, si le sale muy bien, lo que nosotros queremos hacer es que efectivamente esto se convierta en un crimen, o sea, penas de más de 5 años. Para el efecto, lo que nosotros proponemos es esto, ¿verdad? La persona o en concierto de personas, ¿verdad? Y de que
vamos a decir, este hecho punible a medida que se agrave más, ¿verdad? Tenga más tiempo de cárcel. ¿En qué sentido? Nosotros en ciertas invasiones, la gente dice las invasiones son pacíficas. No son pacíficas. Desde el hecho de un momento que se corta un alambrado, ¿verdad? Ya no es pacífica. Ya es un acto de violencia. Ya es un acto de violencia, ¿verdad? Y hay dos cosas que hacen a la propiedad. Una es el título y la otra es la posesión. Yo te pregunto, Ruth, vos llegás a tu casa, te encontrás con alguien en tu departamento, en tu casa, y te dice, esta es mi propiedad. No, no es tu propiedad. Dame el título. Vos tenés el título en tu casa. Vos tenés el título en tu casa. Claro. ¿Y qué garantiza de que vos sos propietario? La posesión. Lo que vos invirtiste, lo que vos hiciste, lo que vos decoraste, ¿verdad? Y tenemos casos, ¿verdad?, de invasiones demasiado violentas, donde han habido muertes, destrucción de maquinaria, destrucción de equipos, destrucción de plantaciones, destrucción de forestaciones. Y ustedes saben muy bien porque están en el medio de prensa, o sea, están en los medios, ¿verdad? Y Hace poco torturaron a unos guardias de seguridad, les golpearon de pie a cabeza, incautaron una camioneta y les mandaron fuera de la camioneta. Esta es la realidad que se está viviendo hoy y este es un mensaje. Cuando yo digo la solución es integral, a ver, el INDER, 85 años de reforma agraria, desde el IRA, IBR, INDER. ¿Sabes qué me da risa, Fidel? Cuando dura 85 años la reforma es porque es una mentira. No puede durar 85 Pablo, años. 1.350 colonias del Estado paraguayo en 85 años, 300 tituladas. Cuando en cualquier inmobiliaria, ¿verdad?, vos vas a terminar de pagar tu lote y tenés tu título, ¿verdad? Entonces, esto es un negocio de políticos, esto es un negocio de oportunistas, esto es un negocio de gente ideologizada, este es un negocio de funcionarios corruptos y quienes pagan siempre los platos rotos, independiente que sean rurales o no, independiente que sean pequeños, medianos y grandes, es el sector privado. Entonces, cuando vamos a tu pregunta, Ruth, ¿verdad?, el tema integral, el Estado tiene que terminar de transferir, el Estado tiene que tener un censo. De hecho, el artículo 98 del Estatuto Agrario dice, toda propiedad invadida no es pasible de ser expropiada. Ahí ya te garantiza un punto. Fuera de lo que te dice la Constitución que garantiza la propiedad privada, hay un proyecto que presentamos que se llama DINACARE-SINACARE, ¿verdad?, donde junta registro público y catastro a una misma dirección y tiene una tercera pata, ¿verdad?, que es la de, en el ámbito penal se llama, donde llegan a acuerdos amistosos, ¿verdad?, porque muchas veces... centro de arbitraje. Arbitraje. Ok. Muchas veces yo tengo un problema contigo de alambrado, ¿verdad? El problema no existe alambrado, pero existen papeles. Y yo estoy de acuerdo contigo, Pablo, y digo, bueno, está bien, esta es tu propiedad, esta es la mía, yo quiero transferir, yo quiero hipotecar, yo quiero que mueva la economía, y te tranca catastro, ¿verdad? Entonces ese centro de arbitraje... Bueno, ¿y qué pasó con ese proyecto? El proyecto se tiene que tratar en 30 días más, ¿verdad? Y la gente dice, van a salir a blanquear las propiedades. No se va a blanquear nada, porque no tiene la atribución, ¿verdad? El ámbito jurisdiccional, ¿verdad?, es el Poder Judicial. Si hay algún problema, sale de ese ámbito, pero en algún momento tenemos que armar el mosaico del Paraguay con toda la propiedad y decir, estas son las 406.000. Y lo que sobra, señores, los bandidos adentro, y que funcione el Estado, que dé solución, que haya paz social, que se mueva la economía. Me permite, senador, un segundo, porque usted también hizo una pregunta que me lleva a otro tema. Le dijo, Ruth, ¿te sentís segura en tu departamento? ¿Qué pasa si llegas a tu departamento y te encontrás? ¿Vos te sentís segura, Ruth? En mi departamento todavía sí, pero de repente en las calles en donde ya no estamos sintiéndonos seguros, y que de eso también obviamente queremos hablar, porque la cantidad de asaltos violentos, la cantidad de robos está aumentando. Claro. Considerablemente. Lo que explica el senador implica mucho la seguridad jurídica. Lo que estamos hablando acá con el comisario María Elena Andrada es la seguridad física personal en las calles, comisario. ¿Ustedes cómo evalúan? Veo que estamos saliendo, se está abriendo más el tema de las restricciones que había hasta hace algún tiempo, y ahora esta salida, este intentar volver a la normalidad, con ello vuelven también muchas cosas. Sí, evidentemente cuando nuestras medidas restrictivas que tenían que ver con la libertad eran bastante severas, prácticamente los hechos punibles se han reducido a cero, para fortuna nuestra. ¿Qué pasa? Perdón, en aquellos meses de... Hace un año atrás. Esa cuarentena fuerte,
A cero se redujeron los Sí, hechos. no hubo robo de vehículos, no hubo asaltos, nada. Entonces eran cifras muy auspiciosas. ¿Qué pasó? Conforme iban liberándose las etapas o las fases como se conocen normalmente, también fueron tomando su curso normal, entre comillas, la comisión de este tipo de hechos punibles. Lastimosamente, esta pandemia que no solamente nos afecta a nosotros, el Paraguay, trajo como consecuencia una grave crisis económica y social, sumada luego a la crisis que ya veníamos arrastrando por motivos que nada tenían que ver con la pandemia. Entonces lo que hizo la pandemia fue recrudecer un poquito esta situación de extrema necesidad por la que muchas personas pasan. Eso por un lado. Por otro lado, tampoco podemos dejar de mencionar el aumento de los casos de drogadicción en jóvenes y niños en estado de calle. Eso está medido. ¿Cómo ustedes han comprobado eso? Y por los reportes que tenemos diariamente, tenemos chiquitos que, aunque ustedes no crean, y son cifras que a mí como mamá también me preocupan, de entre 7, 8 años que ya están introducidos en el mundo de la droga, que son reclutados por gente inescrupulosa, ¿sí? Y por darles su dosis, y como son inimputables, los usan como esclavos para introducirse por el tragaluz de la casa de Ruth, por los balancines, porque como son chiquitos, son flaquitos, tienen cierta facilidad para introducirse en espacios pequeños. Los usan, depositan en manos de este criminal las mercaderías o producto del robo, y después le dan migajas o la droga o un 10.000 guaraní o un 100.000 guaraní. Total, se les cae encima, les cae encima la policía, y mal utilizo quizás el término. ¿Y qué pasa? Son chiquitos de 7, 8, 9, 10 años y son inimputables. Pero lo peor con este panorama, comisario, es que estos chiquitos que son metidos en el mundo de las drogas son indefectiblemente futuros delincuentes de marca mayor. O sea, con este panorama, el aumento de la drogadicción se augura el aumento de diversos tipos de delitos en poco tiempo. Correcto, van muy de la mano, muy ligados. Tenemos otro problema. Este chiquito que hoy tiene 10 años, de aquí a 4 años ya va a ser imputable porque va a tener 14. Va a ingresar al Panchito. Entonces, este era un famoso tortolero nomás, el que con la bujía agujereaba el vidrio y llevaba cosas. Va al penal de menores y entonces él adquiere otras especialidades. ¿Sí? Va y se nutre de la información, de la estrategia delictiva e incursiona en nuevas áreas una vez que recupera su libertad. Amén de que continúa con su vicio, lastimosamente tenemos como deuda pendiente un centro de rehabilitación. Y doy como ejemplo, nomás saliendo del tema de la delincuencia, el caso de la chiperita que estuvo ella internada en un centro de rehabilitación, pasó un periodo, digámosle, de prueba, es reinsertada a la actividad social normalmente dicha. ¿Y qué pasa? Cuando quiere volver a casa, papá ya no la recibe. Entonces acá hay varias cosas que convergen y que hacen que esto sea un caldo de muchas situaciones que muchas veces escapa del poder de resolución de la policía. Contra esto no hay policía que pueda. A eso quería decir, eso ya escapa. Este panorama que usted nos pinta tiene una dimensión social, familiar, potente, digamos. ¿Me permite compartir? Sí. Hemos preparado con Ruth, con Ricardo, con Alberto, con los compañeros, unos datos. No hay muchos datos estadísticos actualizados o encuestas, pero hemos obtenido algunos, pero que son reveladores de la situación de la inseguridad en Paraguay. Hablamos de esa inseguridad que le afecta a la persona común y corriente, a todos nosotros, Ruth. Más de la mitad de la población ya fue víctima de la delincuencia criminal según esta estadística, y solo 4 de 10 afectados deciden denunciar el hecho. Ese es otro tema también. Vamos a ver la percepción de inseguridad en la población. Bueno, que aumentó la delincuencia en los últimos años, dice que sí, un 97,1%.
Miedo cuando camina de noche solo o sola por su barrio o su comunidad, 48,1%. Cree que va a ser víctima de un delito en los próximos meses. Me parece que nos quedamos cortos ahí con el 52,7%, lastimosamente. Y lo que decíamos, ¿por qué solamente 4 de 10 van a realizar la denuncia? ¿Se confía finalmente en las instituciones? En la Fiscalía en un 47,6%, en la Policía en un 49,6%, en el Poder Judicial el más bajo, 43,2%. Acá la Policía es la que se lleva un porcentaje mayor, comisario. Y en realidad que sí. Acá hay una responsabilidad compartida. Evidentemente no voy a evadir nuestra responsabilidad porque somos de manera esencial los encargados de velar por la seguridad de las personas. Pero ¿qué pasa? Y vuelvo otra vez al caso de la drogadicción. Este chico adicto al que todo el mundo le conocemos, el Meru I o el Roberto I o el Junior del barrio, todos sabemos que él es el delincuente, el que le robó a ña fulana su plantera, el que encontró el pantalón de jean en el tendedero y llevó de la casa de fulanita, el que llevó la bicicleta. ¿Y qué pasa? Va el personal de patrulla, porque ya sabemos que fue Junior I, lo aprehende. A veces con suerte podemos recuperar lo hurtado o lo robado, se comunica al Ministerio Público, pero ¿qué pasa? Son hechos bagatelarios y de eso tampoco tiene la culpa el fiscal, porque nuestras leyes así lo establecen. Entonces, al ser un pantalón de jean, un calzado deportivo, un teléfono celular de no muy alta gama, cae dentro de lo que son llamados hechos bagatelarios y no tienen más opción que volver a liberarlos. De igual forma, comisario, vos sabés que hay como una contradicción, porque hay hechos bagatelarios al que el fiscal le mete directamente a la cárcel por robar pomelo y al que tiene denuncias por violencia familiar o tiene denuncias porque le garroteó a su señora, le ves ahí garroteándole nuevamente a su señora, entre paréntesis nomás. ¿Vos sufriste alguna vez algún tipo de asalto o fuiste víctima de la inseguridad en la calle, comisario? En la calle no. Y te cuento algo anecdótico. Valga el ejemplo, ¿verdad? Esta mañana, yo soy de San Lorenzo, de la zona céntrica, y esta mañana, como todas las mañanas, eran las 4:30 cuando yo salía de casa, y pegado a casa hay un hotel. Y me dice el sereno del hotel, me dice, comisario, me dice, entraron a tu casa, porque tengo un pequeño hall hoy, a la tinta. Me dice, entraron a tu Primicia. casa. Sí. No. Qué mala primicia, pero bueno. Sí. Y ustedes no saben, yo siendo policía, no saben la impotencia que sentí. Coste que mi reja es bastante alta. Y me dice, comisario, y yo escuché, porque tengo unas sillas plegadizas en el holcito, y quisieron llevar las sillas. Entonces parece que se le cayó pero son adictos. Y yo sé, están ahí por la plaza, por la iglesia, por ahí nomás están. Y me dice, yo escuché el ruido, eran las 3:30 de la mañana, salí corriendo, me dice, porque es notable, a veces es importante tener muy buen relacionamiento con nuestros parientes más cercanos, que son los vecinos. Así es. Entonces me dice, salí corriendo, me vio el muchachito, porque era uno solo, arrojó las sillas en la vereda y corrió, me dice. Y tal es el caso que tuve la suerte de que el señor guardia, don Rafael, a quien aprovecho el medio para agradecerle, me ha devuelto las sillas. Pero es notable, y perdón el término, me agarró un piní, porque yo salgo a las 4:30 todos los días. Mis hijos quedan solos en casa. Sí, es un peligro. Pero Comisario, Ricky, si fuese solamente bagatelario, yo diría, estamos bien, ¿verdad? Pero el problema es que muchas veces, ayer murió un señor de 50 años que vendía chipa, era mozo, ¿verdad? Le clavaron una estocada, ¿verdad? Después por un celular te clavan una estocada, por defender tu bolsón una estocada. Por ahí tenemos muchos de esos casos, ¿verdad? Entonces creo que esto hay que mirar. Me quedo pasmado, comisario, con todo lo que usted en casa de herrero, cuchillo de palo, dicen. Y sí. Y se da en este caso. Y por eso le digo a ella, yo me sentí impotente. Y una persona, y coste que estoy familiarizada con este tipo de hechos. Nosotros nos sentimos también impotentes, comisario, porque nos hemos quedado sin Isabel. Nos dejaron ahí la barra
Ricky, ¿no querés ir, por favor? En vez de Isa, está Iso. Está ISO. ¿Le sirvo algo más, vamos a probar, comisario? porque él ¿Algún siempre se vinito? va a la gloria, comisario, senador, se va a la gloria de su estado físico. Vamos a probar esos bracitos porque llegó el momento más esperado de la noche. ¡Bravo! Sí, señor, la hora guaraní. ¡Qué buena, Ricky! Y hoy tenemos la nueva hamburguesa tipo casera, hechas por guaraní. ¿Cómo lo harías vos? Como hechos en No, casa. Ricky, deja eso ahí. Deja ahí, Ricky, que tenemos todavía que contarle a la gente. Pensé que podía llevar ya una. Que como líder del mercado de hamburguesas, siempre Guaraní nos está sorprendiendo con este... Mira lo que es. Dios se me mío. hace Mira la pinta agua que la tiene. boca. Sí, siempre Guaraní nos está sorprendiendo con la calidad de sus productos. Estos son como hechos en casa, están las mini, están las caseras. Así La es que- Diablo, Ah, Diablo, ese está terrible. con un poco de picante. un poco de Y la picantito. parrillera que metés ahí a la parrillita y está en 5 minutos, está Y espectacular. sí, sí, parrillera. vamos Y a- la casera que metes en la casa. Bueno, no te olvides de agregar a tus hamburguesas la panceta guaraní, que Ah, mira. siempre viene bien, sí, que le da un toque especial y extraordinario de sabor. La casera es mi preferida, La mía también. guaraní hecha como en casa, guaraní, el idioma del sabor. Y les invitamos a seguir quedándose con nosotros, senador, comisario, porque cuando regresemos, fíjate los temas, mañana Paraguay inicia una nueva etapa en este camino clasificatorio para el Mundial de Qatar. Vamos a repasar lo que pasa con la selección paraguaya. Volveremos a hablar del tema de Roque Santa Cruz, nos vas a contar más cosas. Todavía no hablamos, de hecho. Y de eso. con los invitados vamos a hablar de esto que nos afecta. Decime si no te sentís inseguro o insegura, así como la comisario nos contó que esta mañana al salir de su casa en carne propia vivió también la inseguridad, y con el senador Fidel Zavala, de la inseguridad que viven muchos compatriotas, más de 90 invasiones, más de 900, perdón, Sí. invasiones en el territorio nacional, muchas de ellas, increíblemente, no en zonas rurales, en zonas urbanas. Así que son temas que te afectan a vos, que me afectan a mí, que nos afectan a nosotros. Eso, cuando regresemos aquí, en Una Noche a Mil por las pantallas de C9. ¡Bravo! Bien. Hamburguesas tipo casera, hecha por Guaraní, como la harías vos.